Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de PS Crypto y en este vídeo vamos a aprender el patrón de continuación de triángulo simétrico y también conocido como banderín alcista, ya que son dos patrones que normalmente los consideran diferentes, pero vamos a enseñarlos aquí de la misma forma porque son muy parecidos. Entonces el triángulo simétrico y el banderín alcista en mi experiencia y en mi opinión pueden ser considerados iguales porque actúan muy parecido. Entonces vamos a empezar con el vídeo explicando qué significa este patrón de continuación de triángulo simétrico. Y lo que me refiero con continuación es que estos patrones suelen seguir el movimiento principal de la gráfica. Entonces, si el precio sube hacia arriba y se empieza a consolidar en forma de triángulo simétrico, este mismo precio tiende a romper hacia arriba porque al ser un patrón de continuación suele seguir el movimiento principal de la gráfica. Lo mismo pasa si el precio es bajista, se consolida en forma de triángulo simétrico y aquí una mayoría de las veces suele romper hacia abajo. Pongámosles que un porcentaje de continuación sería entre un 80%, siempre hay un 20% que puede romper en el sentido contrario, porque estos triángulos simétricos también pueden romper en el otro sentido y que el precio vaya para arriba, pero que el triángulo simétrico rompa hacia abajo y que el precio vaya hacia abajo, pero que el triángulo simétrico rompa hacia arriba. Esto puede pasar, aunque la mayoría de las veces los triángulos suelen romper en el mismo sentido principal del precio. Y bueno, vamos a seguir con la gráfica. La primera gráfica que vamos a ver es la gráfica de Eglorant. Aquí vamos a encontrar dos triángulos, ya que este tipo de triángulos se pueden encontrar en diferentes horas de velas. Se pueden encontrar en las velas de 4 horas, de 2 horas, de 1 hora, de 30 minutos, de un día, de una semana, porque este tipo de triángulos simétricos se pueden encontrar en forma de consolidación rápida, una consolidación de unas cuantas horas o en una consolidación de unos cuantos días o semanas. Entonces aquí vamos a empezar en esta parte de la gráfica. Vemos que aquí tuvimos este triángulo. Si conectamos aquí esta zona de soporte, por aquí ponemos esta zona de soporte y por aquí esta zona de resistencia y conectamos estas dos zonas de soporte y resistencia, vemos que tenemos un triángulo simétrico donde el precio ha tocado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Entonces una regla muy importante para este tipo de triángulos simétricos es que en total los niveles de resistencia y soporte de este triángulo tengan en total al menos 5 toques, porque si tienen menos de 5 toques este triángulo simétrico no está confirmado. Entonces mi recomendación es que estos triángulos simétricos tengan al menos 5 toques. Puede tener 3 en resistencia, 2 en soporte o 3 y 3 o más de 5 toques en soporte y resistencia. Entonces esto es muy importante. Y bueno, vamos a ver cómo actúan este tipo de triángulos. Este tipo de triángulos la mayoría de las veces se suele consolidar en forma de triángulo, como ven aquí, y suele romper el triángulo, probar esta zona como soporte y de aquí es donde compramos y de aquí es donde el precio se suele impulsar al probar esta zona de ruptura como soporte, porque al ser un triángulo simétrico, como he explicado anteriormente, este triángulo también puede romper hacia abajo. Entonces es muy importante esperar a que esta resistencia se rompa, venga aquí como soporte y de aquí compramos para impulsarnos hacia arriba. Es por ello que vamos a poner estas dos líneas. Vamos a poner esta línea en verde aquí. Vamos a dibujarla en verde. Y vamos a poner esta línea en rojo por aquí. Vamos a explicar lo que significan estas dos líneas. Una vez el triángulo simétrico rompa hacia arriba, va a probar esta zona como soporte. Entonces nosotros aquí hacemos nuestra compra límite, establecemos aquí nuestra compra límite y aquí se rellena nuestra compra. Como ven aquí, el precio llegó y probó soporte en esta otra zona, pero de aquí en la misma vela se volvió a impulsar hacia arriba. Entonces nosotros al comprar aquí estuvimos aquí en esta zona un poquito en negativo, pero luego de aquí el precio se impulsó para arriba y nuestra posición se convirtió positiva. Es por ello que es muy importante que en este tipo de triángulos simétricos pongamos un stop loss. Esta línea roja va a representar nuestro stop loss y el stop loss lo podemos poner por debajo de la línea de soporte del triángulo. Entonces nosotros si entramos en esta zona donde está la zona verde, entramos con nuestra posición
ponemos un stop loss por debajo del soporte del triángulo. Es un stop loss de un 4 y 5% en este caso. Y esto es un stop loss bastante bueno, porque un stop loss de entre un 3 y 5% es un stop loss bueno, un stop loss corto. Entonces queremos poner este stop loss porque en caso de que el triángulo rompa hacia arriba, y no pruebe esto como soporte, sino que rompa este soporte de vuelta hacia abajo, esto es una falsa rotura hacia arriba y el precio es bajista. Es por ello que es muy importante que pongamos un stop loss en este tipo de patrones, porque nos podemos asegurar y nos podemos tener menos riesgo. Entonces es muy importante un stop loss por debajo de la zona de soporte de este triángulo. Y bueno, ¿cómo calculamos la predicción de precio de este triángulo? Lo que hacemos es calcular el ancho del triángulo. Ponemos aquí una línea, calculamos el ancho del triángulo y ponemos este ancho del triángulo aquí en la zona de rotura. Y como vemos, esta zona de aquí de la predicción de precio nos da justo dónde llegó el precio. Aquí llegó el precio, aquí vemos que llegó el precio y aquí se rechazó durante una vela de 4 horas, se rechazó el precio y de aquí se impulsó hacia arriba. Pero como ven, la primera parada fue esta zona que fue justo el ancho del triángulo. Entonces nosotros, ¿cómo pudiésemos haber sacado beneficio a esta compra? Hubiese sido vender aquí, hubiésemos vendido por esta zona y hubiésemos sacado de aquí, de la línea verde hasta esta zona, más o menos un 15%, 15-16% de beneficio, que es un beneficio muy bueno. Pero otro truco que podemos hacer es: nosotros vemos que el precio se impulsa y está llegando sobre esta zona. Entonces nosotros no establecemos esta zona como venta, sino que cogemos nuestro stop loss y lo movemos arriba. Ponemos nuestro stop loss por aquí, por debajo de esta primera vela, y entonces aquí ya tenemos nuestra compra asegurada, nuestra venta asegurada, porque y nuestro beneficio asegurado, porque en caso de que el precio suba y pase esta zona de resistencia, nosotros podemos seguir moviendo el stop loss y seguir asegurando mayor y mayor beneficio. Pero en caso de que este stop loss llegue aquí a esta zona de resistencia y aquí baje hacia abajo y sea rechazado, entonces nuestra posición se vende aquí en esta zona de stop loss y sacamos este beneficio de, vamos a ver, del 6%, que está bastante bien. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque en caso de que el precio siga impulsándose, como tenemos aquí en esta gráfica, el precio se sigue impulsando. Imagínense que el precio aquí en esta zona se sigue impulsando y el precio está por aquí. Entonces nosotros cogemos nuestro stop loss y lo ponemos por aquí, por debajo de estas velas. El precio no llega a nuestro stop loss, el precio se sigue impulsando. Entonces nosotros seguimos moviendo nuestro stop loss. En caso de que el precio baje, el precio baja de esta zona aquí, pues nos toca nuestro stop loss y tendríamos un beneficio del 33%. Luego, si el precio sigue impulsándose como en esta zona, seguimos subiendo nuestro stop loss. Si el precio sigue impulsándose, seguimos subiendo nuestro stop loss. Entonces, nosotros tenemos nuestro stop loss ahora mismo ya establecido en una zona de, vamos a ver, desde aquí, desde nuestra compra hasta aquí, tenemos un stop loss ya del 129% de beneficio. Entonces ya tenemos 129% de beneficio asegurado. En caso de que el precio siga subiendo, podemos seguir subiendo nuestro stop loss, pero en caso de que el precio baje como bajó aquí, pues nos toca nuestro stop loss y ya tenemos un 129% asegurado. Entonces, esto del stop loss es un truco muy importante que os puede servir en este tipo de patrones o en otro tipo de patrones, porque podemos estar asegurando beneficios con este tipo de trailing stop loss. Se llama el stop loss que está por debajo de nuestra compra, se llama stop loss, y el stop loss que vamos moviendo hacia arriba para asegurar más y más beneficio lo llamamos trailing stop loss. Entonces muy importante, porque así podemos sacarle más beneficio con menor riesgo. Entonces vamos a seguir con esta gráfica y vamos a poder ver aquí en esta gráfica. Vamos a conectar esta zona. Vemos que aquí tenemos un triángulo mucho más mayor que el otro. El triángulo que acabamos de ver es un triángulo de consolidación de unos 3-4 días, pero este que encontramos aquí en esta zona, vamos a dibujarlo por aquí, es un triángulo de consolidación del 8 de febrero hasta el 26 de marzo. Entonces casi 2 meses de consolidación.
Y el precio se estaba moviendo por esta zona de soporte, por aquí, por esta zona de soporte. Como vemos aquí, el precio intentó romper esta zona de soporte hacia abajo, pero rápidamente en la vela de 4 horas se recuperó hacia arriba. Entonces esta rotura fue inválida, ya que el precio cerró por encima de esta zona de soporte. Y aquí, como ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques en las zonas de resistencia y soporte. Entonces es un triángulo simétrico confirmado. Y vamos a ver cómo podemos entrar en este triángulo. En este triángulo hacemos lo mismo que en el triángulo pequeño. Esperamos a que el triángulo se rompa hacia arriba, vuelva a probar esta zona como soporte. Entonces nosotros aquí vamos a poner esta línea aquí en verde. Aquí tenemos esta línea en verde, que sería la zona donde nosotros hubiésemos hecho nuestra compra cuando prueba esta zona como soporte. Aquí, como ven, probó una vez como soporte, volvió hacia arriba, probó una segunda vez como soporte, y de aquí vamos a ver a dónde se fue el precio. Entonces, aquí hubiésemos puesto nuestra compra, y aquí por debajo, en este triángulo, al ser un triángulo mucho más mayor, si ponemos nuestro stop loss por aquí, por debajo de esta zona de soporte del triángulo, puede ser un stop loss bastante grande. Si calculamos este stop loss, si lo ponemos por aquí debajo, sería un 12%, casi 13%, que sería un stop loss bastante grande. Entonces, en este tipo de triángulos simétricos de consolidación más larga, podemos poner el stop loss por debajo de la zona esta de resistencia una vez el triángulo ya se haya roto. Y si lo ponemos aquí, el stop loss lo tenemos de 6%, que está bien, o lo podemos mover un poquito más arriba para que sea del 5%, que sería un stop loss más pequeño, y en caso de que toque, pues sería un 5% de pérdida y no sería un 12%, aunque si lo ponemos por aquí abajo tenemos más seguridad de una falsa rotura y puede que el precio haga lo mismo que hizo aquí, puede que el precio rompa, llegue, toque esta zona y de nuevo se impulse hacia arriba. Pero bueno, esto es un riesgo que tenemos, pero el stop loss es mucho mejor ponerlo, porque es muy seguro para en caso de que el precio en vez de que rompa hacia arriba, porque imagínense que el precio ahora rompe hacia arriba, está aquí, compramos y el precio aquí baja y se va hacia abajo. Entonces nosotros, este stop loss ya lo tocó y nosotros hemos perdido nuestro 4 o 5% y ya tenemos nuestro dinero en nuestra cuenta. Entonces estamos bien, porque no estamos aquí en esta zona en negativo para esperar de vuelta a que se impulse todo este movimiento. Entonces, stop loss muy importante, sobre todo en este tipo de patrones. Entonces vamos a ver cómo continúa la gráfica, y aquí la gráfica, si lo avanzamos, vemos que la gráfica de aquí empezó a impulsarse. Entonces, una vez hayamos visto que el precio ya esté por esta zona, aquí el precio llegó, se consolidó aquí por esta zona, y como vemos aquí tenemos nuestro stop loss, ya lo podemos mover por debajo de esta zona. Aquí lo podemos poner donde está esta zona de resistencia más o menos, y por debajo de estas velas. Entonces aquí seguimos moviendo y vemos que el precio sigue subiendo. El precio sigue subiendo y nuestro stop loss lo podemos seguir subiendo. Nuestro stop loss lo podemos poner aquí por esta zona donde fue previa resistencia, y podemos seguir subiendo. Vamos a ver, a seguir la gráfica, y vemos que el precio se sigue consolidándose, y aquí ya tocó nuestro stop loss. Como vemos aquí, al tener nuestro stop loss aquí en esta zona, el precio puede haberse consolidado aquí y seguir subiendo para arriba y seguir moviendo nuestro stop loss, pero nuestro stop loss, al haber estado en esta zona aquí, el precio bajó y nos tocó nuestro stop loss. Entonces tuvimos un beneficio de la zona verde hasta aquí, un beneficio del 39%, que es un beneficio muy bueno. Pero vamos a continuar con la gráfica, y como vamos a ver la gráfica donde continúa. Y como ven, a día de hoy, ahora mismo, la gráfica se encuentra por debajo de nuestro stop loss, que sería por aquí. Entonces, nuestro stop loss, nuestra venta aquí en esta zona, hubiese sido una venta perfecta, porque
todavía el precio está por debajo de la zona de stop loss donde nosotros hubiésemos vendido. Entonces esta zona de venta, este stop loss que pusimos aquí y este trailing stop loss y esta venta que hicimos fue perfecta porque todavía el precio se encuentra por debajo. Se me olvidó mencionar que para este tipo de triángulos simétricos de consolidación más larga también podemos sacar la predicción de precio mediante el ancho del triángulo, y como vemos el precio justo llegó aquí en la predicción de precio de este triángulo. Llegó un poquito más abajo, pero esto es normal porque mucha gente suele vender su posición un poco más abajo de la predicción porque tú no quieres vender en el tope de la predicción porque tú quieres vender aquí para que tu precio sea rellenado, para que tu venta sea rellenada. Entonces, lo que podíamos haber hecho es predecir el movimiento del triángulo y vender aquí, más o menos aquí por esta zona hubiésemos vendido y hubiésemos sacado este beneficio del 66%, pero si hubiésemos querido poder un poquito arriesgarnos un poco más para ver si le podemos sacar más beneficio, entonces es por ello que he explicado lo del trailing stop loss, porque al moverlo aquí arriba, el precio podía haberse movido aquí, se podía haber movido un poco más arriba y podíamos haber movido nuestro trailing stop loss un poco más arriba, pero en caso de que fue hacia abajo y tocó el trailing stop loss, entonces hemos vendido aquí por esta zona. Entonces ustedes elijan el método que ustedes quieran trabajar, si quieren vender directamente aquí en esta zona de predicción de venta o si quieren arriesgarse con el trailing stop loss para moverlo y moverlo más arriba para ver si le pueden sacar más beneficio y más movimiento a esta rotura del triángulo. Entonces vamos a seguir con este vídeo y vamos a irnos a la gráfica de EOS. Aquí en EOS también vemos que tuvimos aquí un triángulo simétrico donde si dibujamos esta zona de soporte y dibujamos aquí esta zona de resistencia, vemos que aquí tuvimos un triángulo simétrico. Entonces nosotros hubiésemos esperado a que esta zona de resistencia se rompa y vuelva aquí como soporte y tengamos una vela estilo martillo, una vela de rechazo en esta zona de soporte. Y aquí hubiésemos hecho nuestra compra. Vamos a poner nuestra línea verde por aquí y vamos a ver cómo avanza la gráfica. Como ven, vamos a ampliar. Como ven, por aquí esta zona rompe el triángulo y vuelve a probar esta zona como soporte. Aquí en esta zona en verde hubiésemos hecho nuestra compra de límite y vamos a ver cómo avanza la gráfica. La gráfica, bueno, se va para arriba. Y una cosa que se me olvidó mencionar, aquí podíamos haber puesto nuestro stop loss por aquí, por debajo de esta zona de resistencia. Como he mencionado antes, aquí hubiésemos puesto nuestro stop loss y calculamos el ancho de este triángulo, lo ponemos aquí en esta zona de rotura y nos da una predicción de precios sobre esta zona. Entonces tenemos dos opciones otra vez. Tenemos la opción de vender aquí, de vender sobre esta zona. Vendemos nuestra posición aquí en esta zona y sacamos beneficio. Sacamos un beneficio vamos a ver si llega a esa zona, un beneficio del 60%. O si queremos podemos ir aumentando nuestro trailing stop loss hacia arriba para ver hasta dónde puede subir. A ver si puede subir esta zona que hemos predecido y subirlo hasta arriba. Entonces vamos a ver cómo continúa esta gráfica. Y esta gráfica, como ven, justo tocó esta zona de predicción de precio. Es por ello que os digo que es mejor vender un poquito más abajo de la predicción, porque como ven aquí, llegó y rápidamente se impulsó hacia abajo. Entonces, si hubiésemos vendido por aquí, por esta zona, hubiese sido perfecto. O si hubiésemos puesto nuestro trailing stop loss por aquí, también hubiese sido bastante bien porque el precio llegó aquí arriba y aquí llegó abajo y tocó nuestro trailing stop loss. Hubiésemos sacado nuestro beneficio y entonces nos vamos a otra gráfica con el beneficio que hayamos sacado. Entonces vamos a ver cómo avanza esta gráfica. Esta gráfica ya, como vemos, el precio otra vez llegó a esta zona de predicción de precio del triángulo. Entonces hubiésemos tenido dos oportunidades de vender en la misma zona.
y el precio de aquí ya se va para abajo porque hubo una bajada bastante grande del Bitcoin. Entonces hubiese sido perfecto vender sobre esta zona, o hubiese sido perfecto tener nuestro trailing stop loss sobre esta zona y aquí nos hubiese tocado nuestro trailing stop loss, o también hubiésemos tenido la oportunidad de ver si el precio puede seguir subiendo hacia arriba y seguir moviendo nuestro trailing stop loss. Vamos a irnos a otra gráfica, vamos a irnos a Cake. Aquí en Cake también podemos ver que también tenemos aquí un triángulo simétrico. Vamos a poner aquí esta zona de resistencia. Vamos a poner aquí esta zona de soporte. Y aquí tenemos otro triángulo simétrico que si avanzamos vemos que el triángulo se rompió y ahora va a volver, aquí volvió como soporte. Como ven, hay veces que puede volver como soporte bastante rápido. Aquí, como ven, el precio rompió esta zona de resistencia y volvió como soporte muy rápido. Una vela hacia abajo como soporte y de aquí se impulsó hacia arriba. Entonces es muy importante estar atentos a este tipo de roturas de triángulo simétrico, porque a veces puede probar soporte aquí muy rápido y de aquí se puede impulsar hacia arriba. Entonces si hubiésemos puesto nuestra compra aquí, lo mismo. Hubiésemos puesto nuestra compra aquí, hubiésemos puesto nuestro stop loss por aquí. Un stop loss bastante corto del 4%, entonces bastante bien. Y nuestra compra se hubiese rellenado aquí. Y si sacamos el ancho de este triángulo, lo ponemos en la zona de rotura, vemos que el precio es aquí donde nos da la predicción de llegada del triángulo simétrico. Y si avanzamos la gráfica, vemos que la gráfica rompió esta zona. Es por ello que si hubiésemos puesto nuestro trailing stop loss por debajo de esta vela, por ejemplo, el precio hubiese ido para arriba y aquí podíamos haber aumentado nuestro trailing stop loss sobre esta zona. Y para ver dónde avanza, entonces si el precio viene hacia abajo, nos toca el trailing stop loss y le sacamos el beneficio de 81%, que es un beneficio brutal, un beneficio bastante grande. Y si hubiésemos vendido aquí en esta zona nuestra predicción del triángulo, una venta mucho más rápida, hubiese sido un 47%, pero si queremos seguir aumentando nuestro trailing stop loss, lo podemos aumentar ahora aquí por debajo de esta vela. Y vamos a ver cómo avanza. Aquí, como vemos, llegó hasta esta zona y aquí ya nos tocó nuestro trailing stop loss. Entonces aquí nuestra venta se hubiese rellenado y hubiésemos sacado un 123%, que es un beneficio brutal, es un beneficio muy bueno. Y aquí si avanzamos la gráfica vemos que después de tocar nuestro trailing stop loss, llegó otra vez a esta zona de predicción del triángulo como soporte y de aquí se impulsó hacia arriba. Vamos a ver cómo avanza la gráfica. De aquí la gráfica sigue bajando y después a lo largo de las semanas y de los meses siguientes el precio se va a impulsar hacia arriba. Pero ustedes miren, todo esto nos lo hemos ahorrado con nuestro trailing stop loss. Nuestro trailing stop loss lo tocó, hemos vendido nuestra posición, le sacamos 123% de beneficio y ya nos podemos ir a otra gráfica. Entonces es por ello que es muy importante tener este trailing stop loss, a no ser que queramos vender aquí de forma rápida en la predicción de llegada del triángulo simétrico. Entonces vamos a irnos a otra gráfica, a Bitcoin, y aquí en Bitcoin tenemos este triángulo donde el precio está bajando. Como vemos aquí en estas otras gráficas, el precio estaba subiendo y luego se consolida en forma de triángulo, como por ejemplo aquí en Cake, pero en Bitcoin estamos teniendo lo contrario, estamos teniendo una bajada y consolidación y luego vamos a ver lo que va a pasar aquí con este triángulo simétrico. Aquí si ponemos esta zona de resistencia, vamos a ponerla. Esta zona de resistencia y esta zona de soporte, vemos que aquí tenemos este triángulo simétrico o banderina alcista donde el precio está en bajada. Entonces, por porcentaje y por tendencia, el precio aquí suele bajar. Entonces, lo que tenemos que esperar es esperar a ver si el precio rompe hacia arriba o rompe hacia abajo. Y como hemos visto, el precio rompió hacia abajo y volvió a probar esta zona de previo soporte en el triángulo como resistencia. Entonces aquí, al ver que está probando esta zona como resistencia y tenemos este rechazo aquí en estas velas, podemos entrar en una posición de shorting y sacarle beneficio a este triángulo. Le sacamos aquí el ancho
Lo ponemos por aquí abajo y podemos hacer un shorting por aquí y vender nuestra posición de shorting por aquí. Le podemos poner un stop loss si entramos aquí, le podemos poner un stop loss por aquí, por esta zona. Aquí le ponemos un stop loss y aquí ponemos nuestra entrada. Entonces tenemos un stop loss bastante corto del 2%, un stop loss bastante corto, que es un stop loss bastante bueno. Entonces aquí entramos con nuestra posición y vamos a ver cómo avanza la gráfica. Y como vemos la gráfica casi llega a tocar nuestro stop loss, pero no llegó aquí a esta zona, entonces estuvimos bien. Y aquí el precio llegó a nuestra zona, a nuestra predicción de llegada del triángulo. Y aquí parece ser que se rechazó. Y vamos a ver cómo avanza. Como vemos aquí el precio sigue bajando, entonces podríamos haber hecho lo mismo. Podíamos haber vendido nuestra posición de shorting aquí en esta zona de predicción del ancho del triángulo, o podríamos haber movido nuestro trailing stop loss hacia abajo y continuarlo hacia abajo y hacia abajo hasta que nos toque nuestro trailing stop loss y hubiésemos sacado el mismo beneficio, porque nuestro trailing stop loss lo hubiésemos puesto más o menos en esta zona de que habíamos predecido el precio. Entonces, esto hubiese sido un beneficio de shorting del 7, vamos a ver de aquí. Hubiese sido un beneficio de shorting de más o menos el 7%. Entonces, un beneficio bastante bueno para una posición bastante rápida de shorting. Es así como vemos este tipo de triángulos donde están en bajada y se están consolidando y siguen bajando. Entonces es por ello que es importante esperar para ver dónde rompe, en qué sentido rompe el triángulo, porque este triángulo puede haberse roto hacia arriba y podríamos haber entrado una posición de long, una posición de compra hacia arriba, pero aquí como rompió hacia abajo, pues entramos en una posición de shorting y le podíamos haber sacado beneficio a esta bajada. Si continuamos con la gráfica, con esta gráfica de Bitcoin que fue ahora hace unos días, vemos que aquí en esta gráfica, vamos a borrar esto, vemos que aquí creó otro triángulo simétrico. Si dibujamos esta zona de resistencia y esta zona de soporte por aquí, vemos que aquí tenemos otro triángulo simétrico, otro banderín alcista. Entonces, si continúa el movimiento principal de la gráfica, el precio iría hacia abajo, el precio rompería este triángulo e iría hacia abajo. Pero vamos a ver lo que hizo este banderín alcista, este triángulo simétrico, lo que hizo. Entonces, como vemos, el triángulo simétrico rompió hacia abajo, pero rápidamente se recuperó hacia arriba y se recuperó en la siguiente vela por encima del triángulo. Entonces aquí tuvimos una falsa rotura donde el precio llegó más o menos a esta misma zona de soporte y en la misma vela de 4 horas el precio se impulsó de vuelta hacia arriba y vimos que este triángulo simétrico tuvo una falsa rotura aquí y se impulsó para arriba y nosotros ya hubiésemos, aquí podemos ver dos cosas. Como vimos que la gráfica rompió hacia abajo, hubiésemos pensado que le podríamos meter otra posición de shorting. Entonces hubiésemos entrado aquí nosotros en nuestra posición de shorting y hubiésemos puesto un stop loss por aquí. Vamos a ver, por aquí. Entonces, como vimos que el precio estuvo bajando aquí en esta mecha, en esta sombra de esta vela, estuvo bajando, podíamos haber vendido aquí en esta zona de soporte, podríamos haber vendido nuestra posición de shorting aquí, o podíamos haber movido nuestro stop loss para ponerlo por aquí y así asegurar el beneficio de este shorting, que es un beneficio bastante corto, pero al menos es un beneficio asegurado, porque si hubiésemos mantenido nuestro stop loss aquí y hubiésemos esperado a vender nuestro shorting más abajo, como vemos aquí el precio se recuperó y nos hubiese tocado nuestro stop loss y hubiésemos salido en una pérdida de 1,60%.
Hubiese sido una pérdida pequeña, pero para asegurar nuestro beneficio era mejor que hubiésemos bajado nuestro trailing stop loss por aquí para estar ya en beneficio, y en caso de que el precio suba como subió, pues nos toque nuestro stop loss aquí, nuestro trailing stop loss, y hubiésemos ganado 1,40%, que está también bien. Entonces vamos a irnos con la siguiente gráfica de AVAX. Como vemos aquí, tenemos otro triángulo simétrico que se consolidó bastante largo, con bastante tiempo, parecido al de Eglorand. Y aquí, si conectamos estas zonas, tenemos este triángulo simétrico donde vamos a ver qué es lo que pasó con este triángulo, porque por ejemplo, como vemos ahora, este precio se encuentra en esta zona de resistencia, pero aquí nosotros no queremos comprar porque en esta zona de resistencia el precio puede volver debajo de esta zona de soporte o puede también romper esta zona y volver aquí como soporte. Pero esta zona ahora mismo es una zona bastante arriesgada porque, como he dicho antes, es una zona de resistencia donde el precio puede romper o también puede ser rechazado y volver a esta zona de soporte. Entonces vamos a ver cómo avanza el precio. Aquí, como vemos, el precio fue rechazado en esta zona de resistencia y volvió de vuelta a esta zona de soporte. Entonces, muy importante esperar a que estos triángulos se rompan hacia arriba y que vuelvan aquí como soporte. Vamos a ver cómo avanza esta gráfica. Y aquí otra vez resistencia, y aquí rompió esta resistencia, volvió hacia abajo, rompió esta resistencia, y como ven aquí por esta zona probó esta resistencia como soporte. Entonces nosotros podíamos haber puesto nuestra compra, nuestra compra límite aquí en esta zona verde por aquí, y nuestro stop loss por debajo de estas velas. Aquí hubiésemos puesto en nuestro stop loss por debajo de estas velas, hubiese sido un stop loss del 8%, que es un stop loss un poco grande, pero puede haber sido bueno en esta compra, porque al ser un triángulo tan grande, el beneficio también puede haber sido un poco más grande. Pero en caso de que hubiésemos querido mover nuestro stop loss un poco más arriba, entonces lo hubiésemos puesto por debajo de esta otra vela por aquí, por esta vela que tenemos aquí. Entonces hubiese sido un stop loss un poco más pequeño, del 4,5%, que es un stop loss bastante bueno. Entonces aquí nos da la predicción de este triángulo. Y este triángulo vamos a ver cómo avanza, porque avanza diferente a los otros triángulos. Es por ello que es muy importante este stop loss. Y ya como vemos que la gráfica avanzó hacia arriba, es muy importante que subamos nuestro trailing stop loss por aquí y aseguremos este beneficio del 2%, que es un beneficio pequeño, pero ya tenemos asegurada nuestra venta en positivo. En caso de que el precio baje, aquí nos toca nuestro trailing stop loss y hemos ganado un 2%. Pero si tenemos nuestro stop loss por aquí y no lo hemos movido, hubiésemos perdido un 5%. Entonces es por ello que el trailing stop loss es muy importante y es bastante beneficioso ir moviéndolo hacia arriba mediante la gráfica cuando va subiendo hacia arriba también. Entonces vamos a ver cómo avanza esta gráfica. La gráfica sigue subiendo, sigue subiendo. Nosotros podríamos haber subido nuestro trailing stop loss por aquí, por debajo de esta mecha. Y vamos a seguir para arriba. Y como vemos aquí, el precio bajó por la bajada del Bitcoin. Y aquí nos tocó nuestro trailing stop loss. Entonces el precio no llegó a nuestra predicción de precio todavía. Y aquí le sacamos un 9% de beneficio, que es un beneficio bastante bueno. Pero vamos a ver cómo avanza la gráfica. Aquí la gráfica, fíjense aquí qué bajada de gráfica del AVAX. Aquí bajó un 45%. Entonces ustedes imagínense, si no hubiesen tenido este trailing stop loss aquí, si no lo hubiesen tenido, ustedes estarían ahora en negativo, esperando por aquí con menos 20, menos 30% en negativo y toda esta pérdida. Entonces muy importante este stop loss y este trailing stop loss, porque si avanzamos y vemos la gráfica a día de hoy, vamos a avanzar. Vemos que la gráfica todavía se encuentra por debajo del precio de nuestra compra. Entonces este trailing stop loss nos hubiese salvado la vida.
Es por ello que es muy importante este stop loss y este trailing stop loss en este tipo de patrones, porque este tipo de patrones pueden ser muy beneficiosos, pero a la vez también pueden ser un poco arriesgados cuando el precio da estos falsos positivos, donde el precio rompe este triángulo, pero luego se va hacia abajo. Entonces es muy importante, este trailing stop loss nos hubiese salvado en nuestra posición. Y bueno, esto ha sido todo para este vídeo, para este curso gratuito de triángulos simétricos. Espero que os haya servido. No olvidéis en comentar si os ha servido, comentad si habéis tenido alguna duda, o no olvidéis en suscribiros para poder ver muchos más vídeos sobre otros patrones alcistas, sobre otros patrones bajistas, sobre patrones de continuación, sobre patrones de revocación. Suscribiros para poder estar al día con este tipo de vídeos y este tipo de patrones, porque voy a estar subiendo este tipo de cursos gratuitos, este tipo de tutoriales, voy a estar subiéndolo semanalmente. Entonces os recomiendo que os suscribáis y bueno, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.